trasplante, inmunología del trasplante. Yo creo que ya han pasado parte de inmunología básica, ya están al tanto de qué es el sistema inmune, ya están al tanto de para qué sirve. Yo creo que todos, bueno, no sé, ¿cuántos grupos han comenzado hoy día? Esa es la duda que tenía, sobre todo clases prácticas. Estás teclando, Brian. Eso es. Doctor, Así un mensajito por ahí. Los 4 grupos que pasan inmunología han empezado. Creo que Luis está hablando, pero no se te escucha, Luis. Ajá, ya. Zorla. Si quieren puedo volver a crear puedo volver a crear si quieren la reunión. Sí, doctor, por favor. Creo que sigue existiendo ese pequeño problema. Listo, estoy cerrando y vuelvo a crear la otra reunión. Nos vemos en la otra reunión. Pequeña pantallita que ven acá. Y para evitar el espejo infinito, no compartas la pantalla completa ni la ventana de navegador entera. Comparte una pestaña. Nada más. No sé qué pasa con esta tontera. Pero yo creo que están viendo, ¿no? ¿Lo ven? Sí, doctor. ¿La presentación? Sí, doctor. Se ve bien, ¿no ven? ¿Pueden ver que estoy moviendo el cursor? Sí, doctor. ¿No? Muy bien, complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a entrar vamos, este es un pequeño diplomadito justamente de trasplante, ¿eh? Esto lo hacemos en posgrado, pero acá hay algunos puntos que vamos a tomar en cuenta, sobre todo para la introducción de esto de la trasplantología, ¿ya? Entonces, hoy he hablado del sistema inmune. Hemos hablado con los chicos de qué es el sistema inmune. A ellos les había comentado que el sistema inmune es un grupo de células, moléculas, que tiene por objetivo buscar bichos y destruirlos. Entonces, en ese proceso, evidentemente su función principal es proteger al organismo, mantener la homeostasis. Entonces, nosotros trasplantamos órganos, o sea, cambiamos un riñón, cambiamos un corazón, cambiamos un hígado, porque ese órgano se encuentra en fase terminal funcional. Entonces, evidentemente en nuestro país todavía nos falta cosas para hacer trasplantología. Evidentemente nos falta un montón. Nosotros estamos en 1930, básicamente. En ese sentido, lo único que se hace en nuestro país, chicos, es trasplante renal, ¿no? Cochabamba y Santa Cruz creo que están empezando a implementar algo de trasplante hepático. Pero el problema que les estoy mostrando acá, el problema de un trasplante en concreto, son estas 3 cosas que ven acá. Primero, el tejido que estamos trasplantando, lo que se llama injerto, tiene que llegar a sustituir la función del órgano que no funciona. Ya si tenemos un corazón con una insuficiencia cardíaca terminal, el nuevo corazón que estamos poniendo, ¿cuál es el objetivo que tiene? El objetivo es básicamente suplir esa función. Sin un corazón no vives, evidentemente. Es lo mismo con el riñón. La idea es de poder suplir la función. ¿Se me está escuchando? Por favor, contésteme vía oral. Sí, se escucha. El segundo punto es que, evidentemente, ese órgano que estamos poniendo en un receptor, porque se llama así la persona que está recibiendo el órgano, recibe es un receptor. Entonces, ese órgano se tiene que mantener funcional. Aparte de que mantenga la función del organismo en el cual está entrando el órgano, el mismo órgano tiene que mantenerse funcional. Y el tercer problema, yo diría, es uno de los más peligrosos y uno de los, esto es lo que define a la trasplantología. Tenemos que impedir que el sistema inmune de la persona receptora, de la que ha recibido ese órgano, no dañe al tejido trasplantado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo demonios nace esto del trasplante? Todo esto lo debemos al legado de Medawar. Este señor es un cirujano que pelea en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, Medawar, en el campo de batalla en concreto, lo que hacía era a las personas quemadas, a sus compañeros quemados, les pasaba piel de hombres que habían muerto ya. Sí, básicamente hacía un trasplante cutáneo. Pero pasados 7 días, lo que él veía es que esa piel se necrosaba. Es decir, la persona que había recibido la piel
rechazaba ese órgano. ¿Ya? Entonces, de él nace hacer este experimento que es muy bonito. Miren, tenemos ratoncito blanco, ratoncito negro. A ver, a uno le voy a pasar la piel del otro y verificar qué es lo que ocurre, y encuentra esto, miren. Este es el día 0 del tejido trasplantado, y luego miren, día 7, día 9, día 13, cómo se rechaza ese pedazo de piel. Esta zona está necrosada. Entonces, eso significa que el sistema de defensa del receptor está atacando a ese injerto. El problema es ¿por qué? ¿Por qué demonios ocurre ese ataque? Entonces, es gracias a este señor, John Doucet. Este señor es premio Nobel de Fisiología en 1980. Aunque no lo crean, su trabajo es brutalmente importante para la humanidad, porque él es el que ha descubierto los famosos antígenos leucocitarios humanos. Y estos antígenos leucocitarios humanos son justamente los antígenos responsables del rechazo. Una persona tiene una identidad genética gracias a estos antígenos, y en un momento me van a entender mejor. Entonces, para entrar en detalle, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es bien sencillo. Este complejo mayor de histocompatibilidad se llama histocompatibilidad porque te determina la compatibilidad que tiene un tejido, la compatibilidad del tejido que estoy trasplantando. Con un caso clínico me van a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad son genes, los genes que ven acá, es un grupo de genes que codifican la información de estas proteínas. Estas proteínas son, evidentemente, los antígenos leucocitarios humanos. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad, miren, es un código genético que determina la estructura y función de estas proteínas. Estas proteínas tienen una función importante que se llama presentar antígenos. Esta es la función. La función es la célula dendrítica, mediante esta molécula, presenta un antígeno, presenta una secuencia de péptidos al receptor del linfocito T. Y mediante, son varias vías. Aquí tienen, por ejemplo, el complejo CD80, 86, CD28. La idea es que ustedes no se vuelvan expertos en moléculas. O sea, ¿de qué te sirve saber eso? Del CD80 al CD28. Ustedes no van a trabajar nunca con células, a no ser que alguno de ustedes loco decida hacer inmunología y, bueno, viva de esta tontera, ¿no? Pero existen segundas señales que activan al linfocito T. El linfocito T, como es una célula que va a montar una respuesta para destruir a un bicho, necesita asegurarse de lo que está reconociendo. Los linfocitos T son células sabias, ¿eh? Se aseguran de saber qué es lo que van a asesinar, porque su función es básicamente montar una respuesta para que todo el sistema inmune destruya ese bicho. Ese es el objetivo. Entonces, miren, regla básica, el clase 1, los complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 o los HLA clase 1 presentan al CD8, que es la célula citotóxica, y los de clase 2 presentan al CD4. Esto es compatible de ser preguntado en el parcial. Entonces, todo lo que les diga, de aquí puede salir pregunta, apúntenlo. Entonces, ¿cuál es la norma aquí? Clase 1 presenta CD8, clase 2 presenta a CD4. Aquí tienen las múltiples interacciones. Existen distintas interacciones moleculares. Entonces, un antígeno, miren, un antígeno es una molécula extraña para el organismo que es capaz de generar una respuesta del sistema inmune adaptativo. Lo que hace un antígeno es estimular la función de un linfocito T para que todo lo que tenga ese antígeno muera en el futuro, ¿ya? Nuestro sistema inmune tiene 3 moléculas que reconocen antígenos. Básicamente, nuestro código genético ha evolucionado a lo largo del tiempo para crear estos 3 tipos de moléculas, que son las inmunoglobulinas, los receptores del linfocito T y, como pueden ver acá, los antígenos leucocitarios humanos, ¿ya? Entonces, primero, ¿en qué cromosoma está el complejo mayor de histocompatibilidad? En el cromosoma 6, en el brazo cortito. Miren, aquí está. Esta es la región HLA. Y la región HLA se divide en clase 1 y clase 2. Estos son lugares, por si acaso. Esta región es un lugar, esto es un locus. Y aquí está el locus del gen A, del gen B y del gen C. Estos 3 genes sintetizan, evidentemente, la proteína A, la proteína B y la proteína C. Es así de sencillito, ¿ya? Como pueden ver, entre clase 1 y clase 2 hay una tercera región, es la clase 3. Y en clase 3 están proteínas muy importantes, como C4, C2, eso forma parte del complemento de la vía clásica. Las proteínas de choque térmico, miren, y el factor de necrosis tumoral alfa y beta. O sea que esta región
es importante, el código genético de este sector es importante para la inflamación. Si quieren desglosar a lo loco, a lo bruto, la información genética, se ve así, miren. Hay múltiples genes D. Por si acaso, todo lo que es clase 2 tiene 2 lugares, miren. En un momento van a entender por qué tiene 2 casillitas. Y todo esto se llama, en realidad, locus D. Porque aquí tenemos el A, el B, el C y aquí está el D. Lo interesante de esto es que estos antígenos que ven acá se expresan en todas las células del organismo. Pero los antígenos de clase D, o sea, de la región 2, se presentan o se expresan, mejor dicho, solo en células presentadoras de antígeno. ¿Se entiende? ¿Se entiende, niños? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Ahí está el código genético. No vamos a entrar en esto. La HLA, miren, el sistema de locus genéticos cuyos productos son responsables del rechazo. Son tonteras, ¿ya? El complejo mayor de histocompatibilidad es esto. ¿Qué es? Es bien sencillo. Son grupos de genes que codifican proteínas que presentan antígenos. Así de sencillo. No se tienen que hacer más lío de nada. Es bien sencillita la situación. Entonces, estos genes, miren, codifican estas proteínas. Entonces, aquí viene un sistema importante, en realidad, un concepto importante. El sistema mayor de histocompatibilidad, o los antígenos leucocitarios humanos, son el carnet de identidad de las células. Es decir, identifican las células que son propias del organismo. Eso significa que lo que Medawar había encontrado que era el responsable del rechazo del tejido, pues no era más que una respuesta del sistema inmune contra estos HLA de las personas de las cuales había sacado la piel, o del ratoncito. Por ejemplo, el ratoncito blanco, que ven acá, este ratoncito que está donando esta piel, pues tiene unos HLA distintos a los que tendría el HLA del ratoncito negro. Entonces, las células del sistema inmune están atacando los antígenos leucocitarios humanos, están atacando al HLA. ¿Se entiende eso? Sí, doctor, se entiende. Levante la mano el que no entiende. Joder, ¿quién ha levantado la mano? A ver. Brian, ¿qué es lo que no estás entendiendo, Brian? El concepto básico, eso, doctor, tal vez con la imagen me confundí un poco. ¿Qué te confunde de la imagen? Primero con los de la clase 2 y clase 3, eso, la verdad me confundí un poco, doctor. Clase 1 y clase 2 son moléculas que van a presentar antígenos. Eso no es difícil. Clase 3 son moléculas que son partícipes de la inflamación. O sea que, ¿sabes qué? No va a entrar ninguna pregunta de clase 3. Tranquilo. Lo único que quiero que te acuerdes es que hay un grupo de genes que está en el cromosoma 6, que su función es sintetizar proteínas que presentan antígenos. ¿Capish? Sí, doctor. ¿Se entiende, no? Muy bien. Es que esto es un poquito de inmunología ya un poquito más avanzada para ustedes, porque ¿cuánto han llevado de inmunología básica? Solo en histo y fisio, ¿no? Pero se entiende, doctor. ¿Se entiende, no, Aldair? Es que está sencillito. Sí. Ya. Solo por si acaso, quiero recordarles que en otras facultades inmunología es todo un año. ¿Qué les parece? Es una ciencia básica, ¿eh? Entonces ustedes tienen que avanzar todo lo de un año en 2 semanas. Muy bien, excelente. Entonces recuerden, las HLA son su carnet de identidad. Existen 2 clases, clase 1, clase 2.
En clase 1 hay 3 proteínas clásicas, que es la proteína A, la proteína B y la proteína C. Ahora les quiero hacer una pregunta y les voy a dar más 5 puntos a todo el grupo si responden bien. ¿Qué es un alelo? A ver, Aldair. Doctor, alelo yo entendía que es una parte del cromosoma que está tanto en la parte, o sea, está en una parte del cromatide, está en una cromatide también en la cromatide hermana. Es una región, se puede decir, un alelo. ¿No? Una región. A ver, Ovidio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un alelo, como dijo mi compañero, es una región de un gen. ¿Ya? Pero esta se puede expresar de diferente forma. Por ejemplo, eso es, muy bien, Ovidio. Creo que por el Ovidio tiene más 5 puntos Gryffindor. Muy bien, ¿ustedes son de Gryffindor o de qué casa son? Gryffindor. Gryffindor, dice el Aldair. ¿Hay alguno de Slytherin? Levante la mano. Aburridos, ya lo vi. Lo que está diciendo su compañero es que este gen que ven acá, el gen A, tiene múltiples formas de expresarse. Es decir, puede formar un A, por ejemplo, 1, o puede formar un A2, o un A3, o un A4. Es decir, este gen que ven acá se expresa de 4 formas. Eso es un alelo. La definición de alelo es la variabilidad de expresión que tiene un gen. Este gen A se puede expresar de 4 formas si quieren. El gen B se puede expresar de 3 formas. El gen C se puede expresar de 4 formas. ¿Quieren ver ahora el número real de expresión de los antígenos HLA? Aquí está, miren. HLA-A tiene 1729 formas. B, 2329. Es decir, este B que ven acá, este código genético del B, se puede expresar en 2329 formas. ¿Se entiende? Sí, doctor. Está chingón, ¿no? Esta parte es medio divertida. Imagínate quién ha hecho ese trabajote tan grande para identificar eso. Luego, los HLA, aparte de ser evidentemente el carnet de identidad de las células, forman parte de la maduración del linfocito T en el timo. En el timo, los linfocitos T se entrenan para reconocer antígenos. Y no es solo eso, miren, tiene una función importante, sobre todo con células natural killer, el reconocimiento de las NK frente a células tumorales. Los del grupo que pasaron hoy día conmigo, ¿qué hace una célula NK, chicos? Una natural killer. Según lo que nos explicó, son parte de la mafia y buscan y matan. Matan traidores, doctor. Eso, matan traidores, eso es. ¿Cuáles son las células traidoras, chicos? Las células tumorales, células dañadas. con microorganismos intracelulares. Muy Y bien. células dañadas. Células dañadas. Entonces las natural killers reconocen ese tipo de células mediante la expresión o no expresión del HLA. ¿Ya? Es así de sencillo. Entonces miren, el HLA clase 1, que ven acá, está conformado estructuralmente por 3 dominios. Miren, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y aquí viene el péptido, en este surco. Entonces el péptido, el antígeno, entra entre alfa 1 y alfa 2. Anoten, apunten, esto es susceptible de ser preguntado en el parcial. Es más, van a tener una pregunta de esto. La pregunta es, ¿cómo está conformada una molécula HLA clase 1? Tiene 3 dominios alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la beta 2 microglobulina. Por otro lado, miren, clase 2 está conformado por una cadena alfa y una cadena beta. Entonces tiene un grupo que es alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Y aquí en el medio, entre alfa 1 y beta 1, ahí entra el antígeno.
Si quieren ser más bioquímicos y meterse en locuras así súper biomoleculares, así del huevo, esta es la estructura en concreto. Ya estas son hélices alfa y estas son láminas beta plegadas. ¿Han visto eso alguna vez en bioquímica? ¿Les suena estas estructuras? Sí, doctor. Sí, ¿no? Pues Sí. nada, miren, lo interesante, lo bonito del reconocimiento antigénico es que en este surco que ven acá, entre estas hélices alfa, ahí entra el antígeno y en un momento van a ver cómo ocurre esto. Entonces, miren, este es el CD8. El CD8 es en realidad este marcador, es una proteína que se ancla aquí, que permite unirse al HLA. Este es el receptor del linfocito T. Como pueden ver, tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces, miren, aquí está el antígeno, está entrando en el medio y el linfocito T, mediante ese reconocimiento antigénico, va a poder activarse y montar una respuesta. Esto recuerden, eso es pregunta de examen. El CD8 reconoce antígenos de clase 1. El CD4, que es el CD4, ¿qué es, chicos? El CD4, los que pasaron conmigo hoy día. El CD4 es... Son los que comandan todo. Eso, bien. Él lo entendía así medio a patadas, pero bien. ¿Cómo también lo pueden representar al CD4? Nos dijo el padrino, doctor. Eso es, el padrino. Levanten la mano los que han visto el padrino, por favor. Vamos a hacer votación. ¿Cuántos han visto el padrino? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien, muy bien. Sí, solo 5. No sé, hay que culturizarlos, chicos, a lo bruto. El CD4 básicamente es la célula, es como dijo su compañera previamente, es la célula encargada de montar la respuesta de activación de todo el sistema inmune. Es decir, si no tienes CD4, básicamente cuando ingrese un bicho a destruir tus tejidos, no vas a tener una respuesta frente a ese bicho, no vas a poder contener la infección. Entonces, sin CD4, ustedes no pueden vivir. Estas células les permiten respirar, les permiten, no sé, quejarse de lo gordos que están o quejarse de las estupideces de la vida. Pónganse a pensar que hay una célula que comanda estas respuestas. Esta parte de la biología es súper interesante, súper bonita. Entonces aquí, miren, esto ya es más de los que quieren ver la parte así súper ultramolecular. Clase 1 tiene sus antígenos no clásicos, los clásicos. Aquí tienen los antígenos del complejo menor de histocompatibilidad, que son el MIC-A, el MIC-B, tonteras. Aquí está el grupo D. Entonces, ahora, si se dan cuenta, como el HLA de clase 2 tiene una cadena alfa y una cadena beta, es por eso que es lógico pensar que en el gen, en el código genético, existe un locus para la cadena alfa y un locus, un lugar para la cadena beta. ¿Se entiende? Es así de sencillito. Eso es lo único que tienen que saber. Lo otro que tienen que saber es, si vemos desde arriba, si vemos desde una parte superior al HLA, es decir, desde aquí, desde este punto de vista, podemos ver la cantidad de aminoácidos que pueden entrar en ese bolsillito. Aquí está, miren, cadena alfa 1, alfa 2, y ahí está el código antigénico. Miren, es esto de color verdecito. Entonces, HLA clase 1, que justamente presenta antígenos virales, obviamente puede presentar de 8 a 10 aminoácidos, puede presentar esta secuencia de péptidos. Pero si se dan cuenta, entre cadena alfa y beta, esto es clase 2, se pueden presentar antígenos más grandes. Entonces, esto es importante porque las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, por ejemplo, expresan más este tipo de moléculas. ¿Se entiende? Aquí está, miren. Ahora, si quieren entrar así en la parte súper genética, biomolecular, de enlaces no peptídicos y demás, ahí tienen esa secuencia, ¿ya? Esto es una locura. Entendiendo esto te vuelves, básicamente pierdes la cabeza. Pero esto es importante saberlo porque justamente esto es el responsable de una de las complicaciones más feas del trasplante, que se llama rechazo. Eso les voy a mostrar en un momento. Pregunta de examen. Aquí está pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 células que presentan antígenos? ¿Cuáles son?
célula dendrítica, macrófago y linfocito B. Otra vez, células presentadoras de antígeno, célula dendrítica, macrófago y linfocito B. ¿El CD4 presenta antígenos? Todos en coro. No. CD4 no presenta antígenos. Muy bien. ¿Cuáles son las 3 células presentadoras de antígeno? Célula dendrítica, macrófago Muy bien. y linfocitos B. Muy bien. Otra vez, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno? Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Creo que el Ovidio es el representante del grupo. Muy bien, Ovidio. ¿Se entiende, niños? Sí, doctor. Sí, Sí, se doctor. entiende, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Otra vez. Son genes, doctor, que Es un ¿Qué grupo de espera? genes que codifican las proteínas que presentan antígenos. Muy bien, así me gusta. Es un grupo de genes que codifican la información para sintetizar moléculas que presentan antígenos. Muy bien. Excelente, niños. Ahora, si quieren leer esto más, miren, hay un libro que se llama El Diccionario HLA. Por si acaso hay una actualización del 2012, hay una actualización del 2016. Y básicamente acá lo que ha hecho todo este grupo de científicos, si se dan cuenta, miren, el Instituto Australiano de Trasplantología, el Departamento de Oncología de Washington y demás, ¿no? Estos cuates están en otro nivel de pensamiento, ¿ya? Estos individuos se han reunido, se reúnen anualmente, chicos, todos los trasplantólogos del mundo, para hacer una correlación, miren, del gen, aquí está el gen, y aquí está la proteína. Entonces, miren, este gen, el gen A0286, codifica la proteína A2. Miren, todo esto es A2, y miren cuántos genes tiene el A2. A esto me refería con alelo. Estos alelos pueden expresarse de distintas formas. Imagínense que este libro, este diccionario HLA debe ser de más de 2,000 páginas. Tenemos toda la información de todos los HLA hasta el momento. Estudios en nuestro país, les cuento que estamos en polainas, ¿ya? Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando tú trasplantas un órgano, vas a ponerle un corazón a un individuo, la idea es que su HLA A, B, C y D, sobre todo la cadena beta del D, se parezcan. Tienen que parecerse esos alelos. Es decir, si yo tengo un señor que es A2, ¿cuál sería la idea lógica, chicos? ¿Qué tipo de tejido le tendría que dar? Le tendría que dar un Dos, doctor. Una Eso consulta. es. Claro, ¿Podría algo repetirlos? Perdón. ¿Podría repetir los alelos que son importantes y el que mencionó que era más importante, por favor? Claro que sí, son los que tienes pintados en rojo aquí. Mira. Estos son los alelos importantes para trasplantología. El A, el B, el C y el D. En un momentito te voy a mostrar cómo es eso, cómo funciona eso. Van a tener un caso que más o menos les va a orientar. Miren, este texto es Parham, Inmunología de Parham. Parham, este autor, chicos, tiene un libro de trasplante, o sea, es solo trasplantología esta burrera, ¿ya? Esta actualización que te estoy comentando, este grafiquito que ven acá, chicos, es del 2001, cuando yo era un pelaingo que apenas entendía de la vida. Mira, apenas en A teníamos ¿cuántos alotipos? ¿Cuántos alelos? 506 para A. Desde el 2001 hasta la presente fecha ya hemos identificado más de 1,000. Y el número sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Qué es un exón, chicos? ¿Qué es un exón? Doctor, es una parte del DNA que se expresa, o sea, que sintetiza genes. Eso es, a ver, es la parte del código genético que da o una estructura o una función, codifica algo. ¿Y qué es un intrón? Es un espacio entre los... Es un espacio No que funciona, no, ¿verdad?
Sí, Eso exacto, es. no codifica. Exacto. Entre los exones. Entonces, miren, acá tenemos esto, el gen del HLA clase 1, es decir, para A, B y C, que codifica estos 3 dominios, es esto, miren. Y tiene 8 exones, como puedes ver acá, y varios intrones en medio. Entonces, el exón 2 y el exón 3, esta partecita, estas cajitas de DNA, codifican para esto, para alfa 1 y alfa 2. Sencillito. Entonces, miren, la tecnología en este momento, así está súper tan chingona, que nosotros podemos identificar los exones. Ya codificamos los exones. Es más, si ven en esta gráfica de acá, lo que les mostraba previamente, una diapositiva previa, esto es un exón, miren. Aquí les muestra cómo es la clasificación. En un momento van a entender mejor esto, ¿ya? Por ejemplo, este A0282N se llama N porque, miren, no está expresando proteína. Pero es un gen que está ahí. No expresa una proteína específica, pero el gen está ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Quién me lo lee eso? ¿Qué es un haplotipo? Pues no sean tímidos. Es un grupo de genes, alelos, que son transmitidos de forma conjunta, uno Ya. por el padre y otro por la madre. ¿Y eso qué significaría? Brian. ¿No O sería cualquier- de acuerdo a la... ¿Cómo se podría decir? Perdón. No, ¿de ¿De qué acuerdo a te- la de qué- herencia que perdón. se transmite? Mira, un haplotipo es básicamente la transferencia de todo un grupo genético. Y recuerden, un bracito que tienen ustedes en un cromosoma viene del papá y el otro bracito viene de la mamá. O sea, ustedes son genéticamente 50% papá, 50% mamá. Entonces, todo esto que ven acá, chicos, todo este grupo genético también se puede llamar haplotipo, porque tu papá te está pasando toda la información genética de acá, de clase 1 y clase 2. Eso es un haplotipo. Entonces, con esto van a entender mejor. Este es papá y esto es mamá. El brazo A y B es el grupo de genes de un bracito del papá y el otro bracito del papá. ¿Se entiende? Y miren, la transferencia puede ser cuando tienen un hijo, cuando estos dos se aman y tienen hijos, pues uno de los hijos puede ser el brazo A con el brazo C. Entonces aquí tenemos al Junior. Aquí está el Brian, miércoles. Brian es A y C. ¿Se entiende? Miren, luego uno de los hermanos puede contener el brazo A del papá y el brazo D de la mamá. Entonces vamos a ser mucho más chingones ahora. Miren esto. El papá en el brazo A es A24, B35, DR14. En el brazo B es A1, B7 y DR13. Con esto ya me están entendiendo mejor. Ahí están viendo los distintos alelos del HLA. En realidad aquí te está hablando de la proteína. El papá expresa tanto A24 como A1. O sea, el papá tiene estas formas de expresar el HLA. Miren la mamá ¿qué es? Es A23 en un bracito y A25. Entonces miren, cuando tienen hijos estos dos señores, tenemos un hijo, el primer hijo es A24, miren, es todo este grupo, es todo el brazo A, pero es el brazo C de la mamá, miren, es A23, B44, DR7. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, ¿Se doctor. entiende, no? Ya. ¿Qué significa esto, chicos? Que a mayor variabilidad la diferencia entre más personas va a ser mayor. Básicamente eso es lo que hacemos, ¿no?
No es mala lógica, evidentemente. O sea, si tu papá tiene una expresión así medio rara y tu mamá igual, pues va a salir un monstruo con dos brazos interesantes. Claro que sí. Pero hay un punto más importante, sobre todo. Que adquirimos la inmunidad de ambos progenitores. Eso, Aldair, es una lógica interesante, ¿eh? Claro que sí. Básicamente, el sistema inmune de tu papá y el de tu mamá se están conjuncionando para formar un grupo de moléculas que a ver si presentan bien antígenos, ¿eh? Porque la idea es partirlo al bicho y presentar sus antígenos. Entonces, ahí tienes, evidentemente. Pero hay otro punto más importante todavía. Ahorita los dos conceptos que han dado están muy bien, ¿eh? Pero falta lo más importante. Puede ser que al tener ambos haplotipos de la madre y el padre, pues al realizar un trasplante, pues somos compatibles con ambos. Ah, muy interesante, Brenda. Más 5 puntos para Gryffindor. Así, mira, más 5 puntos para Gryffindor. Sí, o sea, es decir, tu papá y tus hermanos pueden ser, tus hermanos, hermanas, pueden ser donantes adecuados, ¿eh? El problema es el siguiente, que un pool de tus hermanos va a ser solo mitad tuya. Es decir, ahí tienes el ejemplo, mira, tienes el hijo, supongamos que este es el hijo 1, ¿ya? El de acá, el A24. Mira cómo es el hijo 4. El hijo 4 tiene la cadena B y la cadena D. Es completamente distinto al hijo 1. Pero eso no significa que no sea hermano. Ravenclaw, LUC Ravenclaw. Estos changos son lo mejor. Ustedes son lo mejor del mundo. Les falta un punto interesante. ¿Qué es lo que les está faltando? Han dicho muy bien, puede haber variabilidad genética. Perfecto. Puede haber un reconocimiento antigénico mejor o peor. Muy bien. Y los papás y los hermanos pueden ser donantes. Perfecto. Pero ¿qué falta? A ver, ¿no se les ilumina esta situación? Miren, ¿qué pasa si tenemos esto de acá? Tenemos aquí al papá, la mamá. Miren, aquí tenemos al John, la Jane, el Jim, el Tom y el Andrew. El Andrew tiene este locus de acá. Bueno, tiene este haplotipo que es A29, B44, DRB17, el DRB353, el DQ2. Ustedes no necesitan saber qué es el DRB, DRB3, DQ1. Vean los antígenos que hay ahí, ¿ya? ¿Qué pasa con este brazo del Andrew? Este brazo no se parece a nada de acá. ¿Qué es lo que ocurre? La imagen que faltaba en el otro era que tuviera la mitad de un lado del papá y la otra mitad del otro lado del papá, junto con toda la línea en la mamá. No. El papá te da solo un brazo y la mamá te da solo un brazo. Es lo que están viendo acá. Miren, el John, ¿qué brazo es? Es este brazo, el brazo A, que es A1, B8, DRB13, DR52 y DQ2, miren. Y luego es este otro brazo, el A29. Entonces es brazo A y brazo C, el John. Es decir, es mitad del papá, mitad de la mamá. Yo creo que eso se entiende bien. Pero ¿qué está pasando con el Andrew? ¿Qué es lo que ocurre? Está todos pensando, che, qué genial. A ver, ¿a quién se le ilumina? Que no heredó, quizá, doctor, el locus del Que el Andrew brazo de... no es hijo del papá. Sí, eso. Es decir, eso es, el Aldair se está matando de la risa, bien. O sea, es hijo del lechero, es hijo del mejor amigo.
Es hijo, no sé, de un futbolista. Es hijo de cualquier otra persona. Sí, Saúl, sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El estudio HLA, escuchen bien esto, el estudio HLA también es una prueba de paternidad. Y si alguna vez sospechas que tu mujer te ha sido infiel con tu mejor amigo, primo o hermano, una de las pruebas que te puedes hacer es tipaje HLA. Y con eso vas a saber si realmente tu hijo comparte el 50% que le corresponde de ti. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, entonces les hago una pregunta. El John, el hijito que tienen ahí, el hijo número 1, el de la izquierda, necesita un trasplante de médula ósea. Y tienes a sus 4 hermanos que están ahí. La primera pregunta es, ¿cuál de todos ustedes escogerían para el trasplante, número 1? Y reportarían ese hallazgo a la familia. Si reportarían ese hallazgo del Andrew. Doctor, ¿puedes repetir la segunda pregunta? Sí, claro que sí, puedes hacer todas las preguntas que quieras. ¿Cuál era la segunda pregunta, doctor? La segunda pregunta es, si tú te encuentras con este hallazgo de que tienes 5 hermanos y resulta que uno no es hijo de ese papá, ¿le vas a decir a ese papá que ese es su hijo o no? Que ese no es su hijo en realidad. Sí, porque el principal donador tendría que ser uno de sus papás. Luego su otro hermano que se acerca más sería Tom. Ya, el Tom, ¿no? El Tom que tiene el de la mamá, digamos, el brazo de la mamá, pero el Tom también es medio raro ahí, pero tienen 2, 15, 4, o sea, si se dan cuenta, ninguno de los hermanos es perfecto. Y eso ocurre en la práctica. Sí, miren, una de sus amigas ha dicho el Tom podría acercarse, ya, pero si se dan cuenta, todos son 50%. No tienen compatibilidad así, histocompatibilidad del 100%. Una de las primeras preguntas ha sido respondida, ya, digamos el Tom, perfecto. También lo podemos, miren, si le trasplantamos del Jim, si se dan cuenta, el tercer hijo, si yo saco la médula ósea de este chiquito y le pongo a este individuo, este sistema inmune va a atacar todo este organismo, lo va a hacer bolsa, porque no tienen compatibilidad en nada y son hermanos. Ojo. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Qué voy a hacer con este hijo, con el Andrew? ¿Le digo a esa familia que uno de los changos no es del papá? Doctor, tal vez al ya no haber opciones y en todo caso que no podamos utilizar ni al padre ni a la madre, sería una forma lógica de explicarles el por qué no pueden utilizar a uno por uno sus hijos. Y bueno, Andrew ya tendría una razón mucho más. Brian. Bien, Brian. A ver, alguien más. Después, debatan. Pero en todo caso, ¿no podríamos decirle que necesitamos a su papá real, solo a su mamá, o buscar entre una línea de donadores? ¿Sabe qué, señor? Su hijo no es su hijo. Su mujer lo ha cuerneado vilmente. Necesitamos buscar al padre de este niño. Sería el amigo de su hijo. No Eso va- con su esposa. Ya. En términos, miren, esto es interesante. En términos netamente científicos, tú no tienes por qué dar esa información de esa forma. Porque implica un problema social importante, un problema intrafamiliar del cual nosotros no tenemos nada en qué meternos,
pero sí es interesante, porque tengo un pool de colegas así, amigas inmunólogas bien chismosas y arman la fiesta pues cuando ven estas cosas. ¿Quieren que les dé una estadística bien interesante de esto? Cuando yo estaba haciendo la residencia en Madrid, en España, cuando estudiábamos a 10 familias, de 10 familias que estudiábamos, en 6 familias ocurría esto. Es decir, de 10 familias, en 6 resultaba que 1 o 2 hijos no eran del papá. Y alguna vez nos tocó ver que ninguno de los hijos era del papá. En ese sentido, sí, el pobre Aldair llorando. Claro que sí. Entonces, esto conlleva un problema médico-legal importante. Entonces, cuando el HLA solo se ha indicado en el contexto de trasplante, solo se utiliza para trasplante. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Se entiende, no ve? Trasplante de órganos sólidos. Veremos un poquito de historia y un poco de tonteras, ¿les parece? Primer trasplante renal realizado por Joseph Murray, 1990. ¿Ya? Aquí miren, primer trasplante hepático ha sido el 63 por SARS, que lo van a ver en un momentito. Aquí está el señor que ha hecho Thomas Earl SARS, es el primer trasplante hepático. Y el primer trasplante cardíaco es por este cirujano, Christian Neethling Barnard. ¿Ya? Este trasplante, ¿saben cuánto tiempo ha durado esa cirugía? 23 horas. Evidentemente, esa técnica todavía no se la conocía. Entonces, trasplantar un corazón es medio complicado, ¿eh? Gracias a este señor, al Sir Roy Kall, de la Universidad de Cambridge, un bioquímico, se hace el descubrimiento del primer inmunosupresor, es decir, el primer medicamento que frena la respuesta inmune contra un órgano. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a trasplantar un órgano, tenemos que valorar estas 3 cosas. Apunten, esto es pregunta de examen, sí o sí. Cuando yo voy a trasplantar un órgano, primero tengo que ver que el grupo sanguíneo sea completamente compatible. Es decir, no puedo trasplantarle a una persona un grupo A, de un grupo A a un grupo B. Me dejo entender, ¿no? No puedo trasplantar un ORH positivo a un ORH negativo. Es decir, el grupo sanguíneo tiene que ser exacto. Entonces, solo trasplanto número 1, que es lo primero que veo, es grupo sanguíneo, compatibilidad del grupo sanguíneo. Número 2, para eso hago la tipificación HLA. Y en la tipificación HLA, el alelo que importa más que se parezca es el DR, luego el B, luego el A y luego el C. El C puedo esperar del C puedo esperar a que no sean compatibles, ¿ya? Y lo tercero es lo más importante. Lo tercero es, tengo que ver que en el receptor, la persona que va a recibir ese órgano, no existan, ¿qué dice acá? Todos en coro, ¿qué dice acá? Anticuerpos contra donante. Es decir, la persona a la que le voy a poner un corazón no tiene que tener anticuerpos contra ese corazón. Porque si le pongo ese corazón, va a ser, y tiene anticuerpos contra ese HLA, supongamos que le pongo un HLA DR11. Y resulta que tiene anticuerpos contra el DR11. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un proceso denominado rechazo hiperagudo. Lo va a rechazar en 2 patadas. ¿Capish? ¿Se entiende? Aquí están los tipos de, ¿cuáles son los órganos que se puede donar? De un donante vivo tenemos todo esto, de un donante cadavérico tenemos todo eso. No hay mucho que perderse. Senotrasplante es cuando trasplantamos algún órgano de una especie distinta al receptor. Por ejemplo, aquí está el chanchito. Por algún motivo los humanos nos parecemos más al chanchito. Entonces, del chanchito utilizamos el pericardio, por ejemplo, para las válvulas cardíacas. Es lo que más se utilizaba hasta 1990. Luego tenemos este tipo de trasplante, el halogénico, es
dos individuos de la misma especie, pero que genéticamente son distintos, es decir, que tienen HLAs distintos. Y luego ocurre un trasplante bien rarito, el trasplante singénico, que son dos individuos genéticamente iguales. ¿Y cuando tenemos dos individuos genéticamente iguales? Básicamente clones en gemelos monocigóticos. ¿Capish? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas, comentarios, chistes? ¿Se entiende, niños? Ah, sí, doctor. Muy bien, el Ovidio entiende. ¿Hay alguien que no entiende? Entonces, aquí les he puesto en el mensaje. Número 1, tenemos que ver grupo sanguíneo. Número 2, tenemos que ver la tipificación HLA. Y número 3, tenemos que ver anticuerpos donante específicos. ¿Se entiende? A ver, todos en coro o algún representante, ¿qué es lo que ustedes ven cuando van a trasplantar un órgano? Grupo sanguíneo compatible, Muy bien. HLA, no, sí, HLA, DR, ABC y anticuerpos contra donante. DR, ABC, muy bien. Y los anticuerpos donante específico. En un momento les voy a mostrar un caso clínico que ustedes se van a decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Luego está el autotrasplante, miren. En el autotrasplante tú te estás trasplantando tus propias células. Eso es de piel, de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos, en fin. Tenemos un tipo de trasplante que se llama ortotópico, que es en el lugar anatómico original. Es decir, si yo quito un riñón, lo pongo ahí al nuevo riñoncito, en el lugar de origen. ¿Ya? Obviamente ortotópico va a ser el corazón. Antes había este tipo de trasplantes, miren, el heterotópico. Es un lugar diferente al anatómico de origen. Miren, aquí tenemos un corazón de un donante. Básicamente así se hacían los primeros trasplantes, miren. Todo el corazón lo poníamos adyacente al corazón antiguo. Y solo hacíamos anastomosis de los grandes vasos sanguíneos. Miren, aorta con aorta, la arteria pulmonar con el ventrículo derecho, y aquí tiene la vena cava, las venas cavas, la superior y la inferior, que justamente van con la aurícula derecha. O sea, son anastomosis bien raras, pero miren, estos individuos tenían dos corazones. ¿Qué les parece? Divertido, ¿no? Ahora, el trasplante renal, en la mayoría de los casos, chicos, es heterotópico porque se coloca aquí en la fosa ilíaca, miren. O sea, en algunas personas no necesitamos quitar el riñón, simplemente mantenemos el riñoncito y hacemos una anastomosis en los vasos inguinales. Es así de sencillito. ¿Qué les parece? Pero los órganos dañados, doctor, en todo caso, ¿qué función ya no cumpliría ninguna función? No, pues es que ya no funciona. Si tienes un riñón que no funciona, ¿qué vas a hacer con ese riñón? Y no es preferible sacarlo. ¿Y por qué sería preferible sacar? No funciona. Si le puedes dar otro que funciona. Que si no funciona y va muriendo, se necrose puede provocar una infección o no. Y no necesariamente va muriendo. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? Que cuando algo deja de funcionar, el sistema autoinmune lo ataca y lo mata. El sistema autoinmune, no existe sistema autoinmune, existe solo sistema inmune, nada más. La autoinmunidad es un tipo de proceso patológico, Ok. ¿Cómo es? ¿Qué les parece? ¿Qué dice ahí en indicaciones de un trasplante? ¿Qué les dice? Disfunción terminal e irreversible de un órgano. Aquí están las indicaciones de un trasplante cardíaco, miren. Compromiso hemodinámico, shock cardiogénico, isquemia miocárdica severa, cuando hay un infarto agudo de miocardio, cuando tienes una baja fracción de eyección de ventrículo izquierdo, en fin, es una insuficiencia cardíaca sistólica. Esto es un trasplante renal, insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis, las primarias, secundarias, pielonefritis crónica, una enfermedad muy fea que es el riñón poliquístico. Los nenes que tienen este trastorno genético, sus riñones básicamente son quistes y hay una alteración genética que ha determinado que se formen así. Esto es interesante, miren, trasplante hepático. Pacientes con coléstasis crónicas, la cirrosis biliar primaria, miren, cirrosis no biliares, posthepática,
Se puede trasplantar a una persona que tenía virus de hepatitis B o C. Cáncer hepático, por ejemplo, se puede trasplantar. Puedes quitar ese hígado que es cancerígeno y ponerle un hígado nuevo. Miren, esto es en los nenitos. Hay una enfermedad bien fea que se llama atresia de las vías biliares. Básicamente, no existe drenaje del sistema porta hepático. Entonces, esos niños se mueren con una hiperbilirrubinemia que no se imaginan. Terrible. Entonces, aquí están, por ejemplo, algunas contraindicaciones. Cáncer activo, por ejemplo, pero sí muy activo con metástasis. Obviamente vas a perder el órgano. Porque no sea, vamos, es un poco ser malo, pero esa persona tiene un pronóstico de vida un poco malo. Infecciones activas, muy activas. Elevado riesgo quirúrgico, que me ha ocurrido. He visto un caso de un trasplante cardíaco en el que, por no hacer bien la anastomosis, o sea, le han puesto el corazoncito, pero no había un adecuado flujo sanguíneo del corazón. Entonces ha entrado en una insuficiencia cardíaca así fea, terminal, y ha terminado falleciendo. Una paciente joven. Entonces, ven, son varios. Aquí tienen contraindicaciones más o menos relativas del trasplante, que se da arriba de 75 años, una enfermedad vascular avanzada, comorbilidades asociadas. Hay que ver cómo está su diabetes, su hipertensión. Pregunta para todos: ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular más importantes? Obesidad, hipertensión arterial. Muy bien, obesidad, muy bien, ahora vamos a apuntar obesidad, muy bien, hipertensión arterial, ¿qué más? Diabetes mellitus, dislipidemia, es decir, hipercolesterolemias y tabaquismo. Todos en coro, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y tabaquismo. Muy bien. Esos son los clásicos y hay no clásicos. ¿Se ha entendido esta parte? Sí, doctor. Y a ver, ¿quién está preguntando? ¿O están...? Muy bien, muy bien. ¿Qué es el HLA? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad, nenes? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Un conjunto de genes que codifican proteínas antígenas, o no, inmunitarias. Sí, antígenas. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? El grupo de genes que codifican las proteínas que... Eso es, codifican proteínas que... Codifican... no. Es el grupo de genes que va a codificar a las proteínas que van a presentar los antígenos. Eso es así, miren, son genes que codifican proteínas que presentan antígenos. Y estos son los antígenos responsables de ¿qué? Responsables del... Responsables del... Rechazo. Eso es. Muy bien. Levanten la mano los que conocen el código Bushido. ¿Qué es el Bushido? Doctor, la verdad no lo conocía, pero lo googleé y es lo que indica. Es ese código que tenían los samuráis en la antigüedad sobre exigir lealtad o honor hasta la muerte. Lealtad, honor, fortaleza. O sea, un samurái peleaba por su maestro, ¿no ven? Entonces, ese código Bushido existe en el timo. Les voy a explicar eso ahora. El timo es un órgano bien interesante. Está formado por corteza y médula. Otra vez, corteza y médula. Es un órgano. Este órgano nadie le tira bola, ni en anatomía, ni en histología. Todo el mundo dice, el timo, muy interesante, ¿ya? El timo, como pueden ver, es un órgano intratorácico, supracardíaco, está en el mediastino anterosuperior, bien, está debajo de la tiroides,
Y en este órgano se lleva a cabo el bullido del linfocito T. En la corteza, en esta área más moradita, se da una función que se llama selección positiva. ¿Y en qué consiste? El linfocito T, esta célula de acá, le está presentando al samurái un antígeno que sí o sí tiene que reconocer. Si no reconoce ese antígeno, tiene que morir. Es decir, si no apruebas tu examen de reconocimiento antigénico, tienes que morir. ¿Qué tienes que hacer si no reconoces tu antígeno? ¿Todos en coro? Morir. Morir. Morir, doctor. Muerte, ¿no? O sea, la vida de un linfocito T no es fácil. O apruebas o mueres. Y en médula tímica ocurre algo opuesto. En médula tímica, miren lo que tienen acá, se llama selección negativa, que es lo opuesto a lo que ocurre en corteza. Es decir, esta célula de acá, esta célula amarillita, te está presentando un antígeno propio. Te está mostrando un antígeno del propio organismo. Entonces, si lo reconoces a ese antígeno, tienes que morir. Exacto. Morir. La Ana lo ha dicho con un concepto así de filosófico. Morir. Súper divertido, ¿eh? Eso es el bushido del linfocito T. Su código de honor, su código de respetabilidad, su código de macho alfa. Conquista mujeres, ¿me entienden? Estos cuates tienen que ser alfa sí o sí. Porque si reconoces algo propio, ¿qué es lo que vas a hacer con tu organismo? Lo vas a terminar destruyendo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este código? Porque ese código se cumple muy bien en el rechazo hiperagudo. Todo esto, miren, aquí hay una pataleta de lo que es el estudio del laboratorio del trasplante. Ahorita se van a volver locos con esto. Es mejor si les muestro algunas cositas de acá. Aquí tienen un riñoncito, por ejemplo, que se ha perdido por un rechazo hiperagudo. Entonces, para entender mejor qué es un rechazo hiperagudo, aquí son todas tonteras que son netamente de especialidad, ¿ya? Esto no va a entrar examen de esto, ustedes no van a ver las casillas de teriyaki, esto se puede morir. No, eso no es lo importante. Lo importante es esto, quiero que miren este caso clínico. Tienen un señor, una señora creo, es un paciente, es un varón de 59 años de edad que tiene insuficiencia renal crónica por nefroangiosclerosis. Sus vasos se han cerrado. Le han hecho un primer trasplante, miren, en 1993 y ha tenido una duración de 10 años. Por si acaso, un órgano cuando lo trasplantas te dura cerca de 10 a 15 años. Es decir, en 10 a 15 años hace un rechazo crónico. Entonces, miren, esto es importante, este es el ejercicio. El paciente tiene estos alelos HLA, el paciente es A3A11, miren, es B5 de la variante 51, eso no necesitan saber, no se van a chipar, solo es B5, B35, ¿ya? Y miren, el donante es A3A19, B5, B18, DR1, DR9, DR53, DQ1. Aquí estoy poniendo que comparte ¿cuántos antígenos, chicos? Con ese su primer donante, ¿cuántos antígenos comparte? 4. 4. ¿Eso qué significaría? ¿Que es un donante adecuado? No, que posiblemente el donante sea su hermano. Que es un donante que resulta que tiene el mismo brazo que el paciente. Mira, es un A3, B5, DR1, DQ1, lo que implica que ese brazo debe venir del papá o de la mamá. Por lo tanto, su primer donante ha sido ¿quién? Su hermano o hermana. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, ¿cuál es la causa del fallo actual? Porque le hemos trasplantado ese órgano, comparte mitad de los antígenos, el 50%, tiene rechazo crónico, es el rechazo vascular. Entonces, miren, ¿qué es lo que han hecho? Se remueve el riñón trasplantado. Aquí sí que están removiendo el riñón. Se lo pone al paciente en hemodiálisis hasta la espera del nuevo donante.
¿Qué grupo sanguíneo es el paciente? Cero RH positivo. ORH positivo, 0, ¿no? ¿Qué grupo sanguíneo le tengo que pasar? Es, ¿cómo es? Universal, pero es receptor universal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Receptor. ¿Qué grupo le tengo que pasar? ORH positivo también podría ser ORH negativo. No, le tienes que pasar el mismo grupo sanguíneo. Si el paciente es ORH positivo, ¿qué grupo sanguíneo le vas a pasar? ORH positivo. Ya, ¿por qué se da eso? Se da eso porque en un rechazo hiperagudo, la persona que ha formado anticuerpos contra los antígenos HLA, se va a unir estos antígenos, va a activar la cascada del complemento y va a básicamente trombosar este vaso. Eso es un rechazo hiperagudo. Se estimula por la cascada de complemento. Ustedes van a ver a detalle complemento conmigo en prácticas, no tienen que entrar en mucho detalle. Entonces, ¿qué historial tiene este señor? Es hipertenso, ha tenido enfermedad arterial coronaria, ha tenido trombosis venosa profunda, ha tenido trombosis de la vena central de la retina. En este momento está con femproquonum, que es un se parece al ¿cómo se llama este anticoagulante oral? A la warfarina. Entonces, su estudio pretrasplante, miren, se hace serología virus hepatitis B, virus C, VIH, se ve sus inmunoglobulinas, sus poblaciones linfocitarias. ¿Se hace qué cosa? ¿Qué dice aquí? ¿Qué estoy remarcando? Se hace la tipificación HLA. Eso es. Entonces, esto es el donante 2. ¿Qué les parece el donante 2, chicos? ¿Ustedes lo trasplantan? No. Tiene muy baja compatibilidad. Sí, solo comparte el DR1, ¿no? A ver, ¿quién tiene otra? A ver, ¿quién se anima a trasplantarlo? Muy bien, vamos a poner esto a votación. ¿Quién no lo trasplanta? Levante la mano. A ver, vamos a ver. 9, 10, muy bien. 11, 12, 15, 16, 17 lógicos, 18, 20, muy bien. Muy bien. ¿Solo 21? El resto lo trasplanta. Métale, lo trasplantaremos entonces. Fenomenal. Entonces van a actuar como el nefro. Se le hace un estudio que se llama crossmatch. Apunten. El estudio crossmatch, no necesitan saber qué ruta, el crossmatch, cómo se hace, nada. El crossmatch es una prueba que te identifica si hay anticuerpos donantes específicos, ¿ya? Entonces, miren, donante 1 tenía esto de DR1, DR9, DR53, DQ1, DQ3. En nuestro paciente sale que tiene anticuerpos donantes específicos para clase 2. Eso es lo que está tiñendo aquí de rojo. Eso es lo único que tienen que saber. Eso significa que cuando yo, le voy a dar ese órgano al paciente, le estoy dando un nuevo riñón y resulta que tiene anticuerpos contra clase 2. Entonces, eso significa, miren, a ver, ¿quién está levantando la mano? ¿Qué pasó, chicos? ¿Cuál es su pregunta? No, alguien quiere unirse. ¿Por qué están llegando? ¿Se han salido? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿cuál es la lógica de esto? Nuestro paciente que es un A3, A11, B5, B35, C1, C4, DR1, DQ1, DQ5, con el tiempo, como le hemos pasado este órgano que ven acá, posiblemente ha formado anticuerpos contra DR9. Posiblemente ha formado anticuerpos contra DR53. ¿Y qué le estoy pasando en el donante 2?
DR9. Claro, entonces lo trasplanto. Le voy a dar un órgano frente al cual ha formado anticuerpos. No, doctor. No, No, ¿eh? A ver, levanten la mano entonces, ¿quiénes no trasplantarían? Ya. Muy bien, 20, ya, el número está aumentando, perfecto. Entonces tenemos todavía unos 5 indecisos, 6 indecisos. Perfecto, lo trasplantaremos entonces. Inmunología ya ha dicho, no hay que trasplantar, tiene anticuerpos contra clase 2. ¿Qué es lo que ocurre? El nefrólogo, como es semidios griego, dice, voy a trasplantarlo. Después de la cirugía, después de toda la parafernalia, el flujo urinario es de 150 ml por hora, está casi en anuria. Pasa 2 horas, es 10 ml hora, no está orinando, no hay formación de orina. El paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Su creatinina se eleva a 7 miligramos de decilitro, una barbaridad. ¿Cuál es el valor normal de la CREA, chicos? ¿Cuál es el valor normal de la creatinina, alumnos de 4º año de medicina? Es entre 0.8 y 1.2 miligramos de decilitro, doctor. Sí, ¿no? De 0,9, 1,2, dependiendo de la edad. Obviamente con la creatinina sacas la tasa de filtración glomerular. Eso es un parámetro más idóneo para ver la función renal. Pero miren, ¿les parece normal esa creatinina? A ver, Luis, ¿qué opinas? Pues estás levantando la mano. No es normal, está demasiado elevado, doctor. Está demasiado elevado. Se eleva a lo normal. ¿Qué es lo que ha pasado con ese riñón? Está en, o sea, nos indica que está fallando el riñón si la creatinina está tan elevada, está en disfunción renal. Claro, está disfuncional. O sea, le has metido un riñón. Mira, acabas de darle un órgano a un individuo, acabas de ponerle un órgano a un individuo que posiblemente ha formado anticuerpos contra DR9, contra DQ1 o DQ3. Bueno, no contra DQ1, ¿no? Porque comparte DQ1, pero miren, DR53, DQ3. Posiblemente tiene anticuerpos acá, como han visto, DR9. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese riñón? Va a ocurrir esto. Se necrosa, no hay flujo vascular. Aquí se ve ausencia de flujo en el riñón. Aquí pueden ver puntos hemorrágicos. Eso se llama rechazo hiperagudo. El nefrólogo, en su insistencia de trasplantar ese órgano, ha hecho que perdamos un riñón para otra persona que posiblemente le hubiera servido ese riñón. Un rechazo hiperagudo es un rechazo mediado por el sistema inmune y se debe a la formación de anticuerpos donantes específicos. Pregunta de examen. Pregunta de examen. El rechazo hiperagudo se debe a... Pregunta de examen. Un rechazo hiperagudo se debe a... Se debe a... Se debe a... Formación de anticuerpos donantes específicos. Muy bien. ¿Qué tienen que poner en su examen si les dice el rechazo hiperagudo se debe a... Pucha, por amor a Dios. ¿Qué pasa cuando existe un rechazo hiperagudo? El rechazo hiperagudo se debe a la formación de... Anticuerpos contra donante. Muy bien. Así es. Todos en coro. El rechazo hiperagudo se debe a... Formación de anticuerpos contra donante. Formación de anticuerpos. Son
formación de anticuerpos contra el donante. Por eso se llaman donantes específicos. Por eso se hace en una guardia de trasplante. Una guardia de trasplante renal, miren, hay que poner todos esos datos. Sí, John, ¿qué pregunta tienes? No sé si tienes preguntas, levanta la mano. No te escucha nada, John. ¿Tenía alguna pregunta el John? No, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Inmunooncología. Con esto terminamos la clase incluso de mañana, ¿eh? Mañana van a estar libres. La inmunooncología. ¿Qué es un tumor, chicos? Es aquella masa celular, doctor, que se forma... que se forma normalmente. Ya, es una definición más o menos adecuada. Este señor, Frank McFarlane, que ven acá, Burnett, en 1956, saca esta teoría. Es una observación bien interesante de este señor. Dice que el sistema inmune está constantemente verificando que no existan formaciones anómalas en el organismo. Un tumor es básicamente lo que decía previamente su compañero, es una proliferación no regulada, es un crecimiento anormal de células, de grupos celulares, que en el caso de que estén estén recubierto de un tejido conectivo, se conoce como tumor benigno, porque obviamente ese crecimiento, si bien es anómalo, no está invadiendo otros tejidos. Pero si ese tejido, miren, no tiene una cápsula de recubrimiento e invade tejidos, eso sí es un tumor maligno. Esa es básicamente la teoría básica de la oncología. Todo lo que tiene que ver con oncología tiene que ver con la fase del ciclo celular, tiene que ver con el crecimiento anómalo de células. Y evidentemente hay etapas de la carcinogénesis. Hay una iniciación, promoción, progresión y luego metástasis. Es así de sencillito. Bien sencillito. ¿Se entiende? Sí, doctor. Entonces, hay múltiples mecanismos por los cuales se da la carcinogénesis. Mira, les voy a pasar esta presentación. Esto no necesita memorizarlo. Miren, hay mutaciones puntuales. Cuando tenemos la alteración, por ejemplo, por tiamina, tenemos, ¿cómo se llama? Citosina, guanina, adenina. Sí, ¿no ve? Esos son las pares básicas, los pares de adenonucleótidos y demás. Entonces, cuando se cambia un nucleótido específico por otro, eso es una mutación puntual. Eso puede generar una proliferación normal. Aquí tienen, por ejemplo, la hemoglobina normal y aquí tienen la anemia de células falciformes, por ejemplo, la mutación de la hemoglobina. O sea, tonteras que van a ver con calma. Luego están las translocaciones entre cromosomas. Miren, acuérdense de esto, una translocación entre el cromosoma 8 y 14, la parte del telómero, como ven acá, forma este gen, el gen MYC. Ese gen es un protooncogen que hace que la célula entre en ciclo de proliferación celular anormal. Luego tienen acá inserción de genoma virales, ese es el ejemplo, de la hepatitis B, del Epstein-Barr, del herpes 8. El herpes 8, por ejemplo, causa el sarcoma de Kaposi en VIH. Tienen de lesiones, miren, cuando se cortan partes de un cromosoma o de un código genético, la amplificación de DNA, esto tiene que ver obviamente con la invasión de estos virus. Los protooncogenes se forman a veces por replicación viral, ¿ya? Y aquí tienen un protooncogen, es un oncogen que permite la proliferación celular. Y aquí tienen todos los genes, el ABL, el ERP, el CMYC. Por ejemplo, este CMYC, gen que han visto acá,
de esta translocación, se encuentra en un tumor muy feo, que es el linfoma Burkitt. El linfoma es un crecimiento anormal de linfocitos, es un tumor de linfocitos, ¿ya? Entonces, miren, aquí cuando hay supresión de genes de la apoptosis, por ejemplo, en fin, hay un montón de tonteras. ¿Cómo sabemos que el sistema inmune actúa sobre un tumor? Sabemos porque, miren, aquí tienen, esto es un melanoma, ya esto es un tumor de la piel. Y aquí, alrededor del tumor están linfocitos, miren. Entonces, esto que tienen acá en la izquierda, esto es un carcinoma medular de glándula mamaria. Esto es un carcinoma bien feo, ¿eh? Las mujercitas, una vez que metastiza, una vez que va a pulmón, al sistema nervioso central, pues la sobrevida, el tiempo de sobrevida es muy malo. Entonces, lo único que tienen que recordar de inmunoncología es esto. Tienen que recordar cuáles son las células encargadas de suprimir un crecimiento tumoral. Una de las primeras células es natural killer. Las natural killer reconocen tumores porque en realidad los tumores no expresan el HLA. Entonces la célula NK básicamente lo que está buscando es el HLA, y si no encuentra el HLA, asesina a esa célula que no expresa el HLA. Por eso la natural killer es una célula de inmunovigilancia constante. No solo sirve para, como les decía, eliminar células infectadas por virus, sino para células tumorales. Entonces, en un tumor, ¿cuál es la primera célula que interviene en la supresión del crecimiento tumoral? Las células. ¿Células? Ya. Las segundas son los macrófagos de la vía M1. Apunten. Otra célula encargada de eliminar tumores es el macrófago de estirpe M1. Perfecto. El M1 es proinflamatorio, genera especies reactivas de oxígeno, infiltra el tumor y lo destruye. ¿Ya? El M2 es el macrófago de estirpe M2 es un macrófago de reparación. Entonces, si tienes un tumor que expresa más M2, ese tumor, en vez de suprimirse, va a crecer anormalmente. Primera célula encargada de la supresión de tumor es NK. La segunda célula encargada de matar un tumor es la M1. El macrófago M1. Tercera célula encargada de matar tumores, CD4, el padrino, porque el CD4 va a estimular al CD8 y el CD8 mata el tumor. Entonces, tercera célula encargada de la supresión tumoral. CD4. Cuarta célula encargada de la supresión tumoral. CD8. ¿Por qué estoy avanzando un poco rápido en esto? Porque, por desgracia, chicos, para entender inmunoncología y todas las vías que estoy mostrando, necesitan tener por lo menos un avance de 2 semanas de inmunología. ¿Ya? Entonces es medio tonto darles inmunoncología. Eso cuando ponen inmunoncología hay que ver los anticuerpos, bueno, que son una tontera. Lo que tienen que saber es qué células son capaces de suprimir un tumor, ¿ya? Aquí hay un chiste bien interesante. Con esto van a entender el chiste. Es súper genial. Esta célula le da una radiación. Entonces, cuando le tiene un factor radioactivo, expresa un antígeno tumoral. Es decir, que está creciendo anormalmente. Cuando crece una célula normalmente, expresa antígenos tumorales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si un CD8 se acerca y reconoce ese antígeno tumoral, va a matar a esa célula. Entonces la célula, para protegerse, para evitar que el CD8 la destruya, porque recuerden, clase 1, ¿a qué célula presenta? Presenta al CD8. Entonces, si esta célula es inteligente e inhibe la expresión HLA, miren, el CD8 ya no lo reconoce. Pero ¿qué es lo que pasa después? El natural killer se acerca a la célula y si la célula no le da el HLA, lo termina matando. ¿Se entiende? Sí, doctor.
Bonito, ¿no? Miren, este video, espero a ver, no sé si este video funciona. A ver. Tontera. Aquí tienen, en este video está como una célula, como un natural killer, destruye una célula infectada por una célula tumoral en concreto, no funca este video. A ver, voy a tratar de mostrarles después el video, ¿ya? Estos son los antígenos tumorales. Recuerden por acá. A ver dónde están. Creo que no tengo acá los antígenos tumorales. Quiero que se acuerden de, sobre todo, la tiroglobulina, que es para tiroglobulina, para cáncer de tiroides, CA19-9 para cáncer de pulmón y de otros, carcino embrionario para hígado. Creo que tengo la presentación, si me permiten un segundito, lo voy a buscar porque creo que no está actualizada esta mi... Vamos a verlo un segundito. Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Porque eso también tienen que saber, tienen que conocer cuáles son los antígenos tumorales. ¿Hasta aquí se ha entendido? Así, doctor. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. ¿Chicos? Sí, doctor. ¿Les parece interesante la inmunología? Ahora mucho más claro, doctor. Ahora mucho más claro, ¿no? Es súper divertida la inmunología. Por favor, sáquenle una fotito a esa... Sáquenle una foto a esto. Esto es susceptible de ser preguntado en el parcial. El CA125, por ejemplo, es de cáncer de ovario. Eso es un antígeno que expresa un tumor de ovario. ¿Ya? El antígeno CA19, como les decía, pulmón, páncreas, como pueden ver ahí. El PSA es el antígeno prostático. El PSA es obviamente de cáncer prostático. Así de sencillito. Y luego lo último que tienen que ver es que existen anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales en concreto se han creado para eliminar tumores. El rituximab, por ejemplo, va contra el CD20. El CD20 es una molécula que se expresa en el linfocito B. Entonces, para matar tumores, por ejemplo, un linfoma, utilizamos este anticuerpo monoclonal para matar ese tumor. Ahí tienen, por ejemplo, el bevacizumab. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que va contra el factor de crecimiento del endotelio vascular. Y este anticuerpo se utiliza, miren, en cáncer colorectal y en cáncer pulmonar no microcítico. En oncología tienen que llevar todos los tipos de tumores. Nosotros, a ver chicos, ¿tienen una rotación de oncología? No, doctor. No ve. Entonces, ¿qué van a ver? Si quieren se pueden leer la parte de onco del Harrison, que está súper chula, está bien interesante. Y por desgracia sí que necesitamos, ustedes tienen que entender algo de la oncogénesis y de los tumores, porque les comento que una de nuestras patologías así bien prevalentes son justamente las neoplasias. Muy bien, chicos. Miren, va a ser 8:42. Hemos avanzado bien nomás. Lo que teníamos que avanzar de mañana ya tienen libre. Mañana pueden hacer lo que quieran. O sea, están súper libres. ¿Se acuerdan el caso clínico que les he mostrado? Sí, doctor. Va a entrar un caso clínico similar a este. Listo, ya saben trasplante. Bueno, un poquito de trasplante. Y de inmunoncología también. Saben cómo es un tumor, saben qué es un tumor, saben cómo se inicia y saben qué células son las encargadas de destruir. Ya está. ¿Qué más quieren, niños? ¿Qué más quieren? Doctor, disculpe, la primera presentación igual nos va a poder compartir. Sí, a ver, voy a tratar de pasarles todo ahorita. Ya, le voy a pasar porque tengo a su compañero, a su compayito les voy a pasar las presentaciones de trasplante, ¿ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien.
Pues nada, chicos, sean felices. Gracias, doctor. Y espero verlos nunca más. Muy bien. Que les vaya muy bien. Listo, nos vemos en prácticas. Solo doctor. Hasta luego, Luego, doctor. Hasta luego, doctor.